Bienvenidos a todos. Hola, soy George. La historia que escribí demuestra la capacidad de resiliencia humana y está llena de información real. La historia de Bun Song, aunque ficticia, encapsula una de las tragedias ambientales más complejas de nuestro tiempo. Cómo los intereses geopolíticos y económicos globales pueden devastar a comunidades locales que nunca eligieron formar parte de esa ecuación. El pueblo de Ban Ta Ton, al norte de Tailandia, está situado a orillas del río Kok, tras cruzar la frontera desde Myanmar, en el distrito de Mai Ai, provincia de Chiang Mai. Viven allí aproximadamente 3,000 personas. Muchas familias se dedican a la pesca. Eran los primeros años de la década de 2000 y Bun Song era muy pequeño cuando su padre le enseñó cómo pescar. Una tradición familiar de al menos 2 generaciones. Bun Song solo fue a la escuela durante 5 años y luego ayudó a su familia. El río tenía una abundancia de especies como lochas, carpas y pengasius. La familia era feliz y tras su matrimonio, Bun Song, su esposa y sus 2 hijos vivían una vida tranquila en una pequeña cabaña cerca del río. Durante 2024, Bun Song observó que el color del río se volvió turbio y comenzó a tener erupciones cutáneas en las piernas. Le picaba el cuerpo. Estaba ansioso porque su esposa, que también le ayudaba en el trabajo de pesca, sentía picazón igualmente. Habló con otros pescadores y ellos también tenían los mismos síntomas. Unos meses después, en abril de 2025, análisis confirmaron una contaminación significativa de las aguas del río por arsénico, plomo y posiblemente cianuro y mercurio. Actualmente, muchas de las especies de peces muestran signos de enfermedad o daños, y los pescadores han observado una disminución en la disponibilidad de peces. El gobierno de Tailandia, analizando imágenes por satélite, reveló que la deforestación para minas en Myanmar, en el estado Shan, empezó en septiembre de 2024, generando los primeros indicios de contaminación, aunque la alerta pública se emitió en marzo de 2025. La preocupación real por la contaminación minera en el norte se centra en los ríos Kok y Sai, que nacen en el estado Shan de Myanmar y fluyen hacia Tailandia, Chiang Mai y Chiang Rai, desembocando luego en el río Mekong. Bun Song estaba muy triste y enojado. Varias aldeas ribereñas, incluida Ban Ta Ton, dejaron de usar el río para actividades domésticas, baño o pesca, por riesgo a la salud. Su tradición familiar de pesca sufrió mucho y su trabajo estaba en peligro de desaparecer. Se sentía débil y sin planes para el futuro. ¿Qué haré?, pensaba. La comunidad distribuyó agua tratada para que los habitantes evitaran ingerir metales pesados. Las minas de oro utilizan mercurio y cianuro en los procesos de extracción y separación del mineral, lo que provoca vertidos altamente tóxicos en los ríos. Las minas de tierras raras, en particular de disprosio, neodimio y lantano, metales estratégicos para la industria electrónica y de energías renovables, generan grandes volúmenes de residuos tóxicos, incluyendo ácidos y metales pesados, arsénico, plomo, cadmio, contaminando los ríos por falta de control ambiental. También hay explotación de minerales estratégicos como estaño y wolframio en zonas montañosas cerca de la frontera con Tailandia. Aunque están menos directamente vinculadas con la contaminación del río Kok, estas minas contribuyen a la degradación ambiental general en la región. Tras el golpe militar de 2021 en Myanmar, la expansión mineral ilegal
aumentó significativamente, elevando los niveles de deforestación, erosión y vertidos contaminantes en ríos transfronterizos como el Kok el Sai y otros que drenan hacia el Mekong. Bunzong no conocía todos los detalles de esta situación. Sabía que las tierras raras eran importantes para las tecnologías modernas, pero eso no le interesaba. Su visión del mundo era restringida y su preocupación estaba en el bienestar de su familia. Un día, el Fu Yai Ban, jefe elegido de la aldea, informó a los habitantes de la ONG Living River Siam, experta en proyectos de desarrollo comunitario y medios de vida alternativos, organizaría una reunión informativa. Somsak, un hombre de Bangkok, y su asistente Suda, ambos líderes de la ONG local y presentadores de la reunión, habían estudiado ciencias ambientales. Tenían ideas para que los pescadores pudieran encontrar otros tipos de trabajo. Presentaron opciones como acuicultura, cría de peces en estanques seguros, gestión sostenible del agua y turismo ecológico. El Fu Yai Ban también pensaba que algunos podrían interesarse en cultivos o en la pequeña ganadería. Somsak y Suda sabían que la mayoría de los pescadores afectados eran trabajadores con bajo nivel educativo y pocos recursos, por lo que su capacidad de reconversión inmediata era limitada. Hablaron con el Fu Yai Ban sobre la existencia del programa gubernamental Fondos de Aldea. El Fu Yai Ban, con el apoyo de su conocimiento, trabajó con los pescadores interesados para impulsar un proyecto comunitario de acuicultura y pequeñas granjas. Bunzong eligió dedicarse a la acuicultura, el cultivo acuático, aunque extrañaba al río. Las aguas de arroyos, la lluvia y fuentes subterráneas de pozos se convirtieron en las nuevas fuentes de agua para el estanque. Para alimentar a las tilapias eligieron pellets comerciales flotantes, complementados con alimento natural producido en el estanque que construyeron. 600 metros cuadrados de superficie, 1,5 metros de profundidad y 1,800 peces. La cooperativa vendía los peces a grandes compradores a buenos precios, pero cada estanque de ese tamaño solo podía sostener a 2 pescadores, por lo que se formaron otros estanques para sostener a más familias. Bunzong y su primo eran responsables de uno de los estanques. Bunzong se sentía animado. Sus problemas dermatológicos y los de su mujer mejoraron con el tiempo y su familia comenzaba un nuevo capítulo. La historia continúa con un contexto político. El contexto político. La contaminación del río Kok, como hemos visto, proviene desde Myanmar porque las minas están allí. Es un tema político complejo. Una milicia respaldada por China protege nuevas minas de tierras raras en el este de Myanmar, mientras Pekín busca asegurar el control de los minerales que utiliza como moneda de cambio en su guerra comercial con Washington. China tiene un cuasi monopolio sobre el procesamiento de tierras raras pesadas para convertirlas en imanes que impulsan bienes esenciales como turbinas eólicas, dispositivos médicos y vehículos eléctricos. Sin embargo, Pekín depende en gran medida de Myanmar para obtener estos metales y óxidos. El país devastado por la guerra fue el origen de casi la mitad de esas importaciones en los primeros 4 meses de este año, según datos de aduanas chinas. Las milicias respaldadas por Beijing protegen operaciones mineras que jamás podrían operar bajo estándares ambientales internacionales. La historia del río Kok es un microcosmos de cómo la globalización y la competencia entre superpotencias pueden destruir formas de vida ancestrales,
en cuestión de meses, dejando a comunidades enteras navegando entre la supervivencia y la pérdida de identidad. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia que escribí. Y si quieren, cuéntenmelo en los comentarios y suscríbanse al canal. Me encantará leerlos.